En muchas ocasiones nos hemos cuestionado respecto a cómo es posible acentuar de manera correcta y hacerlo con éxito. Tal vez no exista una receta secreta, pero lo que sí es cierto es que forma parte de un proceso del cual yo debo tener presente. En este sentido, para acentuar correctamente, debo seguir una serie de pasos o fases. No se trata solamente de colocar el acento a todas las palabras que terminan en on, como corazón, melón, panzón, porque habría palabras como consideraron, que también termina en on, pero no lleva acento. O bien cuando decimos, bueno, todos los verbos en pasado, en la tercera persona, o sea, él o ella, llevan acento, como cantó, bailó, corrió. Pero ¿qué pasa cuando tenemos palabras como dijo, como sostuvo? En este caso, necesitamos tomar en cuenta que en este proceso o en estas fases, lo primero que yo debo hacer es dividir correctamente las palabras en sílabas. Una vez que sé dividir las palabras en sílabas, ahora tengo que reconocer cuál es la sílaba tónica, distinguir el tipo de acento que debo aplicar y sobre todo identificar si no existen diptongos, triptongos o hiatos que puedan alterar o modificar la división silábica que yo aplique. Por ello, debo tomar en consideración que las palabras, según el número de sílabas que tengan, pueden ser monosílabas o pueden ser polisílabas. En el caso de las monosílabas, aquellas que tienen solo una sílaba. Y polisílabas ya podríamos considerar de dos o más sílabas. Sin embargo, cuando se refiere al lugar que ocupa la sílaba tónica, estamos hablando de palabras agudas, de palabras graves, de palabras esdrújulas o sobreesdrújulas. Pero para ubicar correctamente cada una de ellas es necesario ubicar de manera adecuada las sílabas. Y para propósitos de acentuación, no debemos olvidar que siempre debo comenzar por contar por el final, es decir, la posición número 1 es la última, la siguiente es la penúltima, continuamos con la antepenúltima y después tendremos antes de la antepenúltima. Esta clasificación o ubicación me ayudará a distinguir cuando estoy hablando de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. También es importante que yo recuerde que cada palabra tiene solamente una sílaba tónica, es decir, aquella donde cae la fuerza de la pronunciación, y puede tener dos o más sílabas átonas, aquellas que no tienen acento, porque el acento se refiere al punto de articulación de mayor fuerza de la palabra, es decir, donde yo doy la mayor intensidad de mi voz. De ahí que el concepto de acento sea la elevación tonal, que cumple un importante papel tanto en el silabeo como también en la identificación de cada uno de los tipos de palabras. Y en este sentido yo debo reconocer que existen varios tipos de acento. El acento fonético o prosódico, que solamente se escucha y no se escribe, por eso fonos de fonético, que solamente es el sonido y que solamente voy a pronunciar. En el caso del acento gráfico es aquel que ya lleva la tilde como marca o signo que se coloca sobre la vocal tónica. Y también tengo otro tipo de acento que se llama diacrítico, que es el que funciona cuando hay casos especiales que me requieren o me implican distinguir el significado de una palabra. El acento diacrítico lo podríamos encontrar, por ejemplo, en monosílabos, aquellos como el, que es un pronombre y me estoy refiriendo a una persona, o al artículo, como decir el lápiz. En este caso, estas son las clases de acento. El que no se escribe, el acento ortográfico, que le llamamos la tilde, y el acento diacrítico, que solamente lo utilizo en casos especiales de los monosílabos. Y si pudiéramos preguntar si todas las palabras del español tienen acento, la respuesta es sí, porque todas las palabras de español poseen una sílaba tónica, no más, solamente una sílaba. Y la sílaba tónica siempre será la fuerza de la pronunciación, donde está mayormente la pronunciación, y así yo podría encontrar un acento
agudo en palabras como sofá, un acento grave en palabras como ángel o la palabra esdrújula que encuentro en pájaro. En este caso, pues existen palabras que no se va a escribir su acento como ciudad, bosque o lentamente. Por ello, siempre debo recordar que al aplicar la división silábica, yo podré tener presente las principales reglas de acentuación. La primera de ellas son las agudas, que se refieren a las palabras que tienen la sílaba tónica en la última sílaba o en la posición 1, como musical, capital, menú. No todas las palabras agudas llevan tilde, porque aquí no está terminando en una consonante que sea N o S. De ahí que la regla nos dice que si terminan en alguna vocal o en N o en S, entonces las palabras agudas llevarán acento, de lo contrario no. Ocurre lo contrario cuando hablamos de las palabras graves. Las palabras graves, la sílaba tónica la encontraremos en la penúltima o posición 2 y en este caso solamente acentuaremos las graves siempre y cuando no terminen en alguna vocal y no terminen en N o S, es decir, puedo utilizar cualquier consonante como aquí tengo lápiz que termina en Z, cráter que termina en R, cárcel que termina con L, es decir, cualquier otra consonante excepto N, S o vocal. Y así podré considerar siempre y cuando si estoy acentuando o no. En el caso de las esdrújulas es más sencilla la ubicación porque es la antepenúltima y es la posición 3 y siempre, siempre las esdrújulas llevarán acento en palabras como música, como cómico, número, gramática. Entonces, es muy fácil recordar que si está en la posición 3 o en la antepenúltima sílaba, yo podré encontrar las palabras esdrújulas. Y finalmente, en lo que se refiere a las sobresdrújulas, estas tienen su sílaba tónica en la antes de la antepenúltima sílaba o la posición 4 y por tanto también, al igual que las esdrújulas, siempre llevarán tilde. Estas reglas nos permiten acentuar de manera correcta y sobre todo con éxito. Es muy importante considerar que el 80% de las palabras en el español son graves. Por tanto, si yo me aprendo la regla de las graves, podré estar garantizando que acentuaré bien el 80% de las palabras de español, porque será más sencillo recordar que las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre llevan tilde. Ojalá esta información sea de utilidad. Muchas gracias.